Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la División de Contaduría, del Doctorado en Estudios Fiscales y de las Maestrías en Estudios Fiscales y en Finanzas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Tratamiento tributario de las apps domiciliadas en paraísos fiscales que brindan servicios en América Latina en tiempos del COVID-19. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Agradecemos al Dr. Michel Zavala Álvarez, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. De igual manera agradecemos al Dr. Rodolfo Servín Gómez, profesor en Maestría en Estudios Fiscales. Y como moderador de este evento nos acompaña el Dr. Antonio Sánchez Sierra, coordinador del Doctorado en Estudios Fiscales. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en el chat del live stream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars en www.webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Sierra. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, antes que nada agradecemos también a la División de Contaduría del CUSEA, a los posgrados, como ya lo mencionó la maestra de ceremonias, la maestría en estudios fiscales, la maestría en finanzas, el doctorado en estudios fiscales y los departamentos de contabilidad, finanzas e impuestos de la División Contaduría por permitirnos ser auspiciadores académicos de estos importantes eventos. En primer lugar, también quiero agradecer al doctor Michael Zabaleta y al doctor Rodolfo Servín el otorgarnos un tiempo muy valioso para el conocimiento y para la cultura de este importante tema fiscal internacional. Quiero presentar a nuestro invitado, el doctor profesor Michael Zabaleta, y me voy a permitir leer una síntesis muy breve de su amplio y de veras reconocida trayectoria. Primeramente, en la cuestión profesional, es director de la firma Global Tax y Legal Partner Zavala Rock Consulting Internacional. Es árbitro internacional en materia tributaria, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, director fundador del Centro de Estudios Privados Zavala Rock Institute, presidente del Directorio de Conexiones de Corredores de Seguros SAC Zavala Insurance Broker, empresa regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros, sí, y de la Asociación de Perú. Muy bien, es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, de España, máster en Fiscalidad Internacional por la misma universidad. Sí, tiene también el grado de suficiencia investigadora europea y es, pues, presidente y conferencista, así como en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, y sobre todo conferencista internacional sobre Derecho Constitucional, Finanzas y Tributación en Panamá, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Chile, Estados Unidos, miembro de la IFA, abogado y árbitro, como lo dije, en materia de fiscalidad, y sobre todo, bueno, actualmente expositor internacional en un diplomado que posteriormente mencionaremos. Me vas a disculpar, Michael, pero nos pasaríamos toda la tarde viendo tu enorme currículum y es un honor para nosotros tenerte en esta casa de estudios. En la siguiente me permito leer también la distinguida y destacada trayectoria del doctor Rodolfo Servín. Él es académico, orgullosamente egresado de la Universidad de Guadalajara. Él es contador público, abogado, tiene maestría en impuestos por la Universidad de Guadalajara y doctorado en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Fue presidente del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y ha participado además en múltiples eventos internacionales, ferias internacionales de fiscalidad. Es catedrático del doctorado en estudios fiscales de nuestra máxima casa de estudios,
también catedrático de la maestría, tanto en finanzas como en impuestos también de nuestra Universidad de Guadalajara. Tiene un sinnúmero de certificaciones como abogado, como contador público, y también ha dado clases en otras universidades también de nuestro país. También Rodolfo, para obviar, si no, también me voy a aventar un montón, ¿no?, aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto y cedo el uso de la voz al doctor Michael Zavala para posteriormente continuar con el doctor Rodolfo Servín, y en la dinámica de preguntas y respuestas nuestros invitados nos indicarán al final de cada exposición la respuesta. Cedo el uso de la voz a Michael. Michael, por favor, adelante. Muchas gracias, profesor Antonio Sánchez, también al profesor Servín, así como todos los que nos acompañan en la mesa, y sobre todo a los alumnos, egresados, a los alumni, a la comunidad de Guadalajara. Para mí es un honor estar aquí con ustedes platicando ese tema que nos ha convocado, que es tributación de apps domiciliados en paraísos fiscales que brindan servicios hacia América Latina. Básicamente nos hemos dividido el tema en dos. Yo voy a tratar todo, casi todo América Latina, si el tiempo nos lo permite, y el profesor Servín va a tocar la novísima regulación mexicana, así que siéntanse en confianza para hacer las preguntas que consideren por red interna. Esa es la temática que espero terminar, y yendo al grano, básicamente el primer aspecto es para enfocarnos cuál es nuestro contexto fenoménico, cuál es nuestra realidad fáctica en el mundo, ¿no? Bueno, el primer actor, el más importante, sin duda alguna, tanto bajo el contexto de BEPS 1.0 como BEPS 2.0, es Estados Unidos. Estados Unidos mantiene el market share más importante. El segundo gran operador es China, los unicorn, como le llaman, las compañías tecnológicas. Y Estados Unidos, desde el punto de vista tributario, es un modelo en sí. Estados Unidos ha tenido varias reglas sobre Digital Tax Service. No es falso, esa es una hipótesis importante que hay que considerar, es falso que se diga que Estados Unidos, per se como tal, promociona la no regulación. En realidad, Estados Unidos tiene una norma de servicios digitales bastante antigua, que tiene casi 20 años, que ha ido evolucionando en el tiempo, y que, bueno, su última reforma fue ya con ocasión de Trump, donde se busca introducir respecto a las sociedades, plataforma de inversión estadounidenses, que estas tributan una tasa de 10.5% por su renta de fuente extranjera estadounidense. Y, bueno, bajaron su impuesto corporativo de 35 a 21, y esto de alguna manera puso en jaque a básicamente las sociedades holding europeas y también a los paraísos fiscales, porque de alguna manera estas tienen reputational risk bajo criterios OECD, según también la propia BEPS, y o sirvió esta plataforma para que Silicon Valley, que es el gran creador de la high-tech y las grandes unicorn, busquen traer o atraer hacia su país propiamente la constitución o la residencia de estas compañías, y desde ahí salir a conquistar el mundo. Si uno mira los números que están en este gráfico, podemos ver que estas compañías en general tienen un predominio estadounidense, y muchas de ellas están domiciliadas a raíz de la reforma Trump en Estados Unidos, y algunas no. Ahora, ¿por qué mencionamos Estados Unidos en el contexto de la conferencia como paraíso fiscal? Vamos a explicarlo. Porque de acuerdo a distintos criterios regulatorios, este gráfico refleja lo que también acabo de señalar, todo país que tiene una tasa cercana o menor a un tercio del promedio, y el promedio en el mundo es el 25% a nivel corporativo, y un tercio estamos hablando de menos del 12%, para el OECD se considera como paraíso fiscal. Segundo, el segundo gran criterio para paraíso fiscal es que es aquel país donde hay secreto bancario, secreto tributario y opacidad a nivel de los legal entities que se constituyen respecto a sus dueños. Entonces, si miramos estos tres requisitos, el nuevo régimen de plataforma de inversión estadounidenses tiene 10.5,
en Estados Unidos de secreto bancario. El único país del mundo hoy en día que tiene un secreto bancario casi absoluto es Estados Unidos, salvo que apliquen por tratado bilateral FATCA una reciprocidad, cosa que no ocurre con América Latina. Estados Unidos, me corregirá el profesor Servín, si me equivoco, no tiene, al menos con Sudamérica o Sudamérica, ningún FATCA recíproco donde proporciona información de ciudadanos latinoamericanos en bancos estadounidenses. Cosa que sí hacemos los latinoamericanos, en aplicación del FATCA, proporcionamos información de los estadounidenses en los bancos sudamericanos y centroamericanos al IRS, de acuerdo al FATCA bilateral que ha hecho firmar a casi todos los países. Entonces, a la luz de estos dos criterios, ya hay resoluciones, inclusive el interno del Comité de la Unión Europea, que califican a Estados Unidos como si fuera un paraíso fiscal cuando uno utiliza estas plataformas de inversiones. Entonces, es un modelo. El segundo gran modelo es el modelo del OECD. El modelo del OECD, que de alguna manera entre BEPS 1 y 2.0, básicamente dice lo siguiente: si usamos un tratado para evitar la doble imposición y si prevalece el criterio de residencia, el CDI firmado bajo el propio modelo OECD, valga la contradicción redundante, probablemente no se tributa en la fuente, vale decir, en América Latina, que somos los importadores de esa tecnología, sino en residencia, salvo que haya un instrumento permanente. ¿De acuerdo? Segundo, en la mayoría de países de la OCDE, casi todos tienen una sociedad holding, y para eso basta mirar en España la ETV, en Holanda la Dutch Holding, en Irlanda la Dublin Holding, y así sucesivamente, además de los países propios o las islas que tienen o que califican con paraísos fiscales de UK, de Estados Unidos, considerando, por ejemplo, BVI o las Islas Marshall, entre otras jurisdicciones que tienen esta naturaleza de paraíso fiscal. Basta mirar las islas del Caribe, del Atlántico, que todas tienen jurisdicción en UK, y su plataforma de protección de inversiones a nivel de tratados, esencialmente es el Reino de Inglaterra o de Gran Bretaña. Entonces, digamos que ahí está, por eso dije contradicción, es un modelo que sale del OECD, que tiene tres etapas. Uno que te dice, utilizas convenio, tributas en residencia, si no hay permanent establishment. Un segundo, que la propia OCDE te dice, penaliza a los países calificados como paraíso fiscal. De hecho, América Latina, Panamá, fue objeto de moving y bullying bajo esta línea, pero no lo han sido otros paraísos fiscales de países desarrollados. Y, de alguna manera, el tema que estamos tratando básicamente trata sobre compañías que usan una de estas jurisdicciones. Y el tercero ya es BEPS, donde la OECD, hoy por hoy, a pesar que ese tema de la economía digital es el tema 1 de BEPS, surge en el 2012, estamos 8 años, 9 prácticamente, y no hay una conclusión del tema. Pero, ¿a dónde nos focaliza? OECD dice, hay que crear un Digital Tax Service a nivel IVA, y hay que crear un DTS para Income Tax y Withholding Income Tax para no domiciliados, o eventualmente crea un híbrido, bajo la premisa de que no apliques ninguno de los dos, con un flat tax. Lo que ha prevalecido en Europa desde Francia, porque Francia fue el primero que digamos, puso el punto en la I, dado que el debate tenía esta disparidad, el modelo estadounidense, el modelo de los otros países miembros de la OCDE. Francia puso sobre la mesa la GAFA-LOA, que básicamente era una norma que buscaba grabar Google, Apple, Facebook, Amazon, que no residen en Francia, sino en países que Francia considera como paraísos fiscales, y que no tributaban en Francia, y Francia dijo, no, acá tienes que pagar un impuesto que tiene naturaleza de flat del 3%. Ese modelo le siguió Italia, entre otros países, y hoy se habla, si miramos el mapa actual, este mapa ha ido creciendo al punto que ya se habla inclusive de un impuesto Google, como le llaman en la Unión Europea, respecto de este original modelo. Se movió... Dale. Bien, hay otro modelo que es poco estudiado, no sé por qué se mueve el PPT. Perdí el control del PPT.
No sé qué pasó. A ver. Ya, ahora sí, seguimos. El modelo CAN es un modelo que abarca la comunidad andina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú. En su origen estaba Chile y Venezuela. Chile salió cuando entró Pinochet y Venezuela se salió de la época de Chávez. Este modelo, que es objeto de estudio en universidades europeas y en Estados Unidos, en realidad es un modelo que sirve para tax planning, curiosamente, porque dice lo contrario que el modelo OECD. Ese es el único tratado multilateral en el mundo que regula un income tax interpaíses multilateral. Las directivas que emite la Unión Europea, básicamente son, uno, para matriz filial, caso de dividendos, intereses, rentas pasivas, contienen algunos ámbitos de lo que contiene este tratado, pero no es integral. Y lo interesante de esto es que contiene el source criteria o el criterio fuente, es decir, que tributa en el país donde se utiliza. Entonces, ¿por qué lo traigo sobre la mesa? Porque hoy en día lo que dice OECD en el pilar 1 y 2 y en BEPS 2.0, básicamente lo que plantea OECD, el Tax Committee y la mayoría de papers que se han enviado, señalan que el modelo que se debe regir es el de fuente. Y el criterio fuente es el modelo CAN, que acabo de mencionar. Entonces, de alguna manera, este debate que empieza hace 8 años, nos trae hoy día a el modelo que rige y que aplicamos nosotros en nuestros países. OECD sigue igual con su planteamiento de que hay que castigar a los paraísos fiscales. Sin embargo, como señalo aquí, hay varios papers, por ejemplo, hablando del primer modelo, el Tax Justice Network y Oxfam, que es, como ustedes saben, es el consorcio de periodistas que reveló o adquirió o compró la data de los Panama Papers, señalan, por ejemplo, que Estados Unidos es un paraíso fiscal desde el punto de vista tributario a la luz de las consideraciones que hemos señalado. El Tax Committee del Parlamento Europeo en 2016 emitió un informe también concluyendo de forma similar a como lo acabo de expresar, calificando a Estados Unidos como el más grande paraíso fiscal, teniendo en cuenta que en esa época había las reglas FATCA y que no proporcionaba información. Si fuese ahora objeto de análisis, probablemente concluyesen o llegaran a la misma conclusión bajo la premisa de que tiene una tasa de impuesto corporativo menor. Ahora, esto es en teoría, porque en la práctica, en ningún país, ni nuestros fiscos se han atrevido a decir que Estados Unidos es un paraíso fiscal porque probablemente nos cierre la frontera, además de quitarnos los green card. Pero jurídicamente hablando es así, si estamos en un foro académico. Lo mismo ocurre con otros paraísos fiscales. Desde el punto de vista, como he señalado, hay muchas jurisdicciones y usar una ETV donde se tributa solo por lo que se realiza en esa actividad, y cuando alguien, por ejemplo, una app de taxi crea su residencia, constituye su residencia en Dublín o en Holanda usando una holding, que es como una mini sociedad con régimen de paraíso fiscal porque no tributa por lo que genera en el extranjero, es decir, si a partir de esta sociedad de app holandesa brinda servicios a toda América Latina, los dividendos que se remesen no tributan en dicho país, y a la vez, a la hora que con esta sociedad distribuye las utilidades a sus accionistas, tampoco paga impuestos. Y si esta sociedad tiene un convenio para evitar la doble imposición, o está residiendo en este país de Holanda, tiene convenio con otro país, bajo el criterio SD no paga impuestos. Entonces tenemos la triada perfecta, lo cual va contra el espíritu de los BEPS, porque los BEPS son esencialmente buscan la no imposición. Los convenios para evitar la doble imposición, según un enfoque BEPS, debe al menos tener un impuesto, y como hemos visto, estos apps están diseñados en la práctica, bajo estructura de planeamiento, en los que no paga impuestos en residencia, sobre todo si se usa o un paraíso fiscal o eventualmente una sociedad holding que tiene naturaleza de paraíso fiscal, y me atrevo a decir incluyendo los Estados Unidos. En el caso de los países de América Latina, dada esta realidad de que no se quedaban impuestos, los fiscos han ido reaccionando, y eso es lo que vamos a empezar a analizar a partir de ahora.
Tenemos una realidad fenoménica bastante relevante. La economía digital, según la CEPAL, equivale al 16%, entre el 16 y 23% del PIB promedio, desde México hasta Chile. Para poner un parangón, en Perú, diversos gremios de taxis remis formales que se constituyen calculan, por ejemplo, que los apps de taxis generan ventas por $1.000 millones, lo que implica, si aplicamos el IGB, que son $180 millones que se dejan de recaudar al año, y son aproximadamente entre 250 y 300 millones de dólares de impuesto a la renta, más los tributos laborales que en teoría tendría que aplicarse y o otros deberes sanitarios o regulatorios, más tasas que pudiesen haber. Eso para poner solo un ejemplo y poner en contexto sobre la relevancia del tema. Al no haber esto, lo que ocurre en la práctica es todo un mercado informal que se usa de taxistas oferentes que no tienen la placa de taxi, que actúan como ciudadanos comunes y silvestres, que están en un carro, que tienen el aplicativo, se mueven, recogen, que reciben dinero probablemente offshore o en sus cuentas bancarias del extranjero, el consumidor compra a través de tarjeta de crédito también offshore o cryptocurrency o en cash. Y en cualquiera de los tres escenarios, esencialmente los fiscos de América Latina se ven con una erosión tributaria que no es ilusión, repito. En ese contexto estaríamos hablando, desde mi punto de vista, en un caso de evasión. Bien, dicho esto, tenemos, bueno, varios países y varios escenarios de lo que ocurre a nivel de la región, ¿no? Perú fue uno de los primeros países en regular una norma vinculada a servicios digitales, que es una norma antigua, o sea, tiene ya casi 15 años, pero omnicomprensiva, porque los criterios de intranet, extranet, internet, y el fisco a lo largo de distintos criterios ha venido considerando prácticamente todo grabado, pero lo dice en términos hipotéticos, porque en la práctica, en los casos que vamos a ir mencionando, no los tiene formas de fiscalizarlo ni de recaudar. Uruguay también es otro país que fue segundo en América Latina en regular las primeras normas digitales cuando todavía no había BEPS, y luego surge BEPS, y hoy por hoy, ¿dónde estamos? Dada esta realidad, ¿no? Repito, tenemos el modelo americano, el modelo europeo, con sus paraísos fiscales y sus sociedades holding, y tenemos una realidad latinoamericana en la que los fiscos se ven erosionados por esta práctica donde se recauda ingentes cantidades de negocios, se hacen grandes remesas al extranjero, multimillonarias, y eventualmente no queda un centavo. He dividido América Latina, espero que me alcance el tiempo, en países que han implementado el DTS IVA, los que no han implementado y los que por interpretación lo sacan. No voy a tratar renta porque la verdad es que ya de por sí renta es bastante extenso y no hay otros países que hayan sacado el modelo OECD bajo el modelo de DTS que ellos regulan. Lo que sí hay son IVAs, ¿no? Entonces, rápidamente, Rodolfo, Antonio, si me estoy acercando al tiempo, me avisan, por favor. El caso de Brasil. Brasil no es miembro de la OCDE, a diferencia de México, Chile, Colombia. Sin embargo, es un país importante, es el quinto en población, es puesto 9 a nivel GDP al 2019 según World Economic Forum, y no hay una regulación explícita hasta hoy. Conforme si existe en Europa el DTS o como existe en Uruguay, que voy a explicar, ¿no? A nivel de IVA. Sin embargo, a pesar de esto, si analizamos las transacciones B2B o business to business entre empresas, sí hay impuestos, tanto directos o indirectos, ¿no? Tenemos, si se trata tenemos un IRPF, que es el 15% para determinadas operaciones, o pueden llegar al 25% con paraísos fiscales, y luego tenemos otros impuestos indirectos como el ISS o el ICMS, que son equivalentes a nuestros IVAs. También hay el PIS y el CIDE, que son algunos tributos de origen
federal, estadual o municipal, porque Brasil tiene es campeón ellos no tienen como nosotros en América Latina un monotributo al consumo, ellos tienen, siguiendo el modelo estadounidense, tributos monofásicos, pero dependiendo del estado, la región, tienen en etapa fabricante, etapa intermedia, mayorista, minorista, y además lo tienen a nivel municipal, federal y gubernamental central. Entonces, por eso es que en Brasil se habla de que hay una guerra fiscal entre los mismos estados por buscar atraer a sus inversiones, ¿no? Mientras hay una correlación, mientras el estado es más rico es porque su carga tributaria tiende a ser menor, mientras el estado es menos rico es porque su carga fiscal es mayor. Es una temática que se debate en Brasil. Lo concreto es que si uno analiza la normativa, en principio tal y como está diseñada, a pesar de que no hay una norma específica como lo plantea BEPS o OECD, sí podríamos inferir que hay algunos tributos aplicables. Luego, sin perjuicio, obviamente, las reglas de transferencia, porque si hay una operación con paraíso fiscal, también en Brasil se recoge la tesis de que debe ser a market value, porque es un país que no tiene una base imponible sólida. Si es a nivel de B2C, en Brasil, en teoría, tendría que aplicarse una retención si se utiliza cryptocurrency. Sin embargo, en la práctica, esto no es muy factible. Ahora, lo cierto es que, dado que hay toda esta vorágine regulatoria, y ya hay un proyecto hoy por hoy, se acaba de plantear hace poco, un proyecto de crear el CIDE Digital DST Brasil, en el Congreso está en debate, con una tasa que fluctúa del 1 al 0.5% en determinados parámetros, y esto de alguna manera buscaría hacer un parangón con lo que establece el modelo europeo. Sin embargo, la tesis que se tiene en la práctica es, la verdad es que es tan complejo el sistema brasilero, inclusive entrando como un paraíso fiscal, que ellos dicen, la verdad es que por el mercado que tenemos, Uber, por ejemplo, Netflix, abre una oficina en Brasil, y que se constituyen y sacan su RU y sus modelos tributan su IVA y su renta, pero nada impide que algún aplicativo no lo haga, en cuyo escenario aplica lo que estamos señalando. Este es el proyecto de ley del congresista Joe Miranda, que acabo de hacer mención, que busca instituir este DTS que va con esta tasa que he señalado del 1 al 5, y que bueno, hay todo un debate sobre en qué escenario se aplica. En teoría crea este CIDE, es la contribución de intervención de dominio económico, y que grava la receita bruta, es decir, el ingreso bruto con esas tasas que he señalado. Bueno, por la premura, nos vamos a ir a Perú. En Perú, como señalé, no hay, al igual que en Brasil, una regla de DTS como el modelo europeo. Tenemos una norma de renta antigua que de alguna manera el fisco ha tratado de que sea aplicable, pero no se imputa la naturaleza responsable solidaria y la modalidad de retención o de percepción al consumidor persona física, ni a la plataforma de pago, es decir, Visa, Mastercard o el banco o cualquier app cryptocurrency que sirva para pagar a un taxi del exterior o a un Netflix o a cualquier otro apps de FX, de operaciones de currency, de cambio de moneda, o de juego o de cualquier otro tipo que querramos explorar, a través de la app, no existe forma ni obligación legal de hacer esta retención. Entonces no hay desde el punto de vista de renta una obligación ni una forma de darle enforcement a lo que dice el hipotético de que debe haber un impuesto del 30% sobre la venta de la empresa no domiciliada. Para fines del IVA, se tendería, si es una empresa, el usuario, que hay utilización de servicios y aplica el 18% y el crédito se usa al mes siguiente. Para el caso del consumidor final, no hay. Si una persona física, quien habla, compra un paquete de Netflix o contrata un taxi o hace un cambio de moneda, no hay IVA propiamente y no estoy obligado a retener ni percibir. Y ese es el gran escenario en el que una empresa no domiciliaria de paraíso fiscal tendría la posibilidad de no pagar impuestos en nuestro país. A inicios del año y a fines del 2019, nuestro SAT, nuestro peleta del SAT, con el MEF, el Ministerio de Economía, dijeron explícitamente en prensa que iban a crear un nuevo impuesto tipo DTS europeo. Sin embargo,
En esa época no teníamos Congreso, el Ejecutivo había cerrado el Congreso, estábamos viviendo un contexto que se llama el interregno parlamentario, y ellos solo podían emitir decreto de urgencia. Finalmente, entiendo yo que les tembló la mano, porque la Constitución prohíbe crear decretos de urgencias en materia tributaria, y no lo hicieron, señalando que el Congreso nuevo, que ya existe a partir de marzo, coincide con la declaratoria de emergencia de la pandemia, lo regulase. El Congreso hasta ahora no lo ha hecho. Pero es importante tocar ese tema. ¿Y por qué? Porque hoy por hoy el Ejecutivo y el Congreso están buscando nuevas formas de recaudación. Lo mismo ocurre en todo el mundo. Se está hablando de crear un impuesto a las riquezas, un impuesto al patrimonio, hasta se ha intentado expropiar a las clínicas privadas, a los bancos se les está queriendo congelar el dinero, se están regulando precios de los productos fármacos, y claro, uno se pregunta por qué el Estado necesita dinero para luchar contra el COVID, que es el tema también del contexto, pero algo tan simple como combatir la informalidad a través de estos apps no es objeto de análisis. Si se estableciera una norma de ese tipo, el Estado probablemente estaría pensando en no crear esos impuestos, sino básicamente en redistribuir esta riqueza. Bien, nos vamos a Venezuela. En Venezuela no existe tampoco regulación del tema, no hay white papers, salvo algunos artículos de científicos como el profesor Azabache, por ejemplo. No están analizando si están en el Pilar 1 y 2, ha habido intentos de creaciones de apps propios, pero ellos tienen, el gobierno venezolano, por temor a la distribución de información, realizan el switch off, turn off de determinados apps. Algunos apps no entran en Venezuela. En Panamá no hay propiamente tampoco una norma sobre DTS, conforme al modelo OECD, pero ellos tienen como Panamá obviamente, tienen modelos, regímenes especiales para empresas multinacionales con beneficios tributarios, y bueno, las empresas apps como Uber que mencioné han funcionado. En abril, según prensa, se retiraron por el coronavirus, dado el temor que tenían que se contagien los taxistas y hubiese un reputational risk. En Bolivia, bueno, el fisco, el presidente del equivalente al SAT, señaló que sí venían trabajando y iban a trabajar un proyecto. Hasta ahora no ha salido no es una norma positiva, pero la interpretación de los juristas es que, tal y como está diseñada la norma, sí podría ser de aplicación un IVA a nivel de B2B, aunque reconoce que a nivel B2C esto no es posible porque requiere una norma expresa que te dé la condición de responsable. Ahora vamos a tocar el segundo tipo de empresas, que son aquellas que sí contienen, ¿no? Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en el 2017 que empezó a regir esta norma que establece este modelo europeo para efectos del impuesto al consumo, con una tasa del 12%, y se paga vía el agente pagador o concentrador de pagos, llámese un Mastercard, un Visa, un PayPal, o algún banco que haga de concentrador de pagos y luego remese al exterior. Ese previamente tiene que retener el 12%, que obviamente lo que se hace es termina asumiendo el consumidor. Los uruguayos están bastante contentos con esta norma. Recientemente salió un leading case que no es sui generis, desde mi punto de vista, al menos en Sudamérica y en Centroamérica. La Corte Suprema ha dicho que los taxistas, por ejemplo, de Uber, tienen vínculo laboral, y por ende, también desde el punto de vista tributario, que nos interesa, habría tributos laborales. No se ha tocado todavía la temática de renta, porque ese es un tema pendiente, va a depender de cómo se diga BEPS, pero ya tienen su imposición al consumo. Luego, a nivel de Argentina, también se creó con la ley desde 2018 una norma muy similar a la uruguaya, que está pensada para B2B y B2C, pero exige a los agentes pagadores que hagan de agentes retenedores o perceptores, ¿no? Si quisiéramos hablar de planeamiento agresivo, o algo que linda con la evasión, una práctica que, conversando con nuestros colegas de Argentina, Darío Razmilovich y
Además de Uruguay, y que también son profesoras de nuestro programa de posgrado, señalan que si una compañía de apps no domiciliada en ambos países quisiese operar en negro y transferirse fondos en forma informal, lo puede hacer con tarjetas de crédito no emitidas en Argentina, lo puede hacer con cryptocurrency a través de aplicativos no domiciliados en Argentina y por ende domiciliados en paraísos fiscales, o eventualmente lo puede hacer en cash. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que de alguna manera, si bien en estos países ha habido regulación explícita, lo cierto es que, al igual que en Perú, no hay una norma fáctica que elimine la informalidad. Los niveles de informalidad existen como posibilidad y el gran problema en el contexto del coronavirus es que normalmente la empresa informal, como sabemos, no cumple tampoco reglas sanitarias, entonces las posibilidades de contagio son mayores y se deja recaudar tributos, que es finalmente lo que nos interesa, que los estados tengan lo justo, y lo justo es que si un no domiciliado obtiene fondos del Perú o de América Latina en general, contribuye a su parte. En Chile también existe un modelo, ellos tienen una tasa del 19%, es un impuesto específico para plataformas digitales. Si el app domicilia en un paraíso fiscal, se aplica la tasa del 25%, si es B2B. Y, ojo, Chile tiene un esquema original. Ellos dicen que si aplica renta, ya no aplica IVA. La tasa de IVA es 19, renta es 25, y viceversa. Si aplicas IVA, ya no aplicas renta. Va a depender de cuál sea tu criterio. Obviamente el fisco chileno va a querer siempre que se aplique el criterio withholding del 25%. Es un poco la problemática hoy en día que surge en Chile. Ante la duda, ellos sostienen que mejor aplicarle el criterio de renta. Recientemente, la Corte de Apelaciones estableció que no puede haber secreto bancario en Chile respecto de las compañías que hacían procesamiento de pagos al exterior, a los taxistas o a las personas que fungiesen como influencers respecto de un apps o vendiesen servicios de algún aplicativo domiciliado en el exterior. Esto porque originalmente se pidió información a la banca, y la banca chilena, como saben, durante probablemente toda América Latina tenía un secreto bancario el más duro, pero esto ya se ha relativizado producto de la ola BEPS. Y este gráfico refleja el incremento de los apps a raíz de esta nueva imposición que se viene dando en todos los segmentos en Chile, a través de Apple Music, Amazon Prime Video, HBO, entre otros. En Colombia, lo mismo, ellos han tenido desde 2018 una tasa BTS IBE, modelo IVA, con una tasa del 19%, que ha significado 12 millones de recaudación en su primer trimestre, y que también funciona como un modelo parecido a los que antes he señalado, ¿no? En B2B se tributa como modelo de importación, como utilización de servicios, y en B2C se supone que el contribuyente es el prestador, pero como no es residente, el fisco colombiano le obliga a registrarse, ¿no? En el escenario que no se registrase, los emisores del medio de pago tendrían que hacer la retención o percepción. Costa Rica también tiene un modelo similar, reciente, ¿no?, que establece la gravabilidad de estos servicios digitales, y la lógica en Costa Rica es que sea aplicable a toda app, sea por smartphone, tablets o cualquier otro esquema. Si la empresa es domiciliada en Costa Rica, eso no hay problema, como cualquier otro contribuyente formal, y si es domiciliada en el exterior, no está obligada, obviamente, a emitir comprobante de pago. Sin embargo, tiene que haber la operatividad igual en forma de esta retención o percepción, como señala el profesor Rafael González. Ecuador tiene una regla novísima en diciembre de 2019, que entró en vigor este mes, en julio. Se estableció una regla de que aplique el IVA al 21% para esa misma casuística, es decir, el fisco, en plena pandemia, el presidente y el ministro de Economía, buscando fondos, dijeron, bueno, ¿a quién vamos a afectar? ¿Quién tiene que contribuir? ¿Quién no está contribuyendo? ¿Quién no está cumpliendo su deber solidario de contribuir? Y se dieron cuenta que los apps
domiciliados en paraísos fiscales no estaban contribuyendo, a pesar que ganaban grandes cantidades de dinero, y aceleraron reglamentando esta normativa, que funciona de forma muy parecida a la que acabo de señalar en casos previos. México no lo voy a tocar, el profesor Sermín lo va a tratar. Por último, el último gran escenario, los países que no tienen regulación expresa hasta ahora, sin embargo, sus fiscos consideran que sí podría ser de aplicación las reglas, aunque en algunos casos los propios jefes del fisco han dicho que parecería ser que no aplica el impuesto. Guatemala es uno de ellos, Paraguay, y bueno, la conclusión, en realidad la ponencia es más larga, pero no sé cómo estamos de tiempo, Rodolfo, creo que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Adelante, Michael. Todavía tenemos un poquito de tiempo y tomamos un poquito de tiempo. Adelante, por favor. Vale. ¿Cuál es la gran conclusión? Con relación a Sudamérica y Centroamérica, bueno, con el perdón de los países que no he mencionado, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Paraguay, ya el tiempo nos ganó, pero igualmente podemos hacer otra charla para tratar sobre dichos países. La gran conclusión, sin perjuicio de lo que ponga Rodolfo respecto a México, es que ya los fiscos latinoamericanos han despertado, no tenemos cuota en el market share global de los grandes proveedores, si bien hay casos emblemáticos de unicorn, high-tech, que han nacido en América Latina, caso Mercado Libre en Argentina, caso DirecTV, también Argentina, o los aplicativos de cine. El primer aplicativo de cine del mundo nace en el Perú. Un amigo mío creó un aplicativo, lo empezó a vender en Perú, y luego logró venderlo a otros países de América Latina, y finalmente un grupo millonario de fondo de inversión de Estados Unidos le compra y funda Fandango, que es uno de los programas grandes aplicativos de cine del mundo. Y claro, fue peruano en sus inicios, pero ya no lo es más. Y así, pues América Latina tiene muchos de estos casos. Hay gran capacidad de creación, nuestro talento de ingenieros creativos. Market makers normalmente son objetos de hunting en los países desarrollados. Así que esencialmente somos importadores a nivel uso. Y como importadores, creo yo que el modelo CAN nos sirve. No podemos defender, por más que hayamos miembros del país de la OCDE, con todo el respeto, porque de alguna manera eso nos quita recaudación. En la medida que los grandes oferentes son domiciliados fuera de América Latina, creo yo que es correcto que se vaya regulando esto a nivel IVA y a nivel de renta también. Y sobre todo cerrar el círculo o cerrar la posibilidad de que países con paraísos fiscales o con la funcionalidad económica de los fiscales erosionen las bases de América Latina sin dejar un dólar. No se debe interpretar esto como un desincentivo, no estamos creando desincentivos, en realidad se trata simplemente de compartir la tributación, que es lo que BEPS plantea. Y es un poco la conclusión de lo que yo señalo, ¿no? Y Pascal Sanamán me permitió traer aquí, lo menciona, aquí esta es una charla que tiene con el primer ministro de Japón. Hoy en día Japón es el titular de la OECD hasta fines de este año, y esta charla, que la pueden encontrar en internet, Japón insta al Tax Committee a terminar el tema del Digital Service. Para Japón un debate no puede ser eterno, puede durar 8 años, nunca debió durar tanto para Japón, y Pascal Sanamán se comprometió a establecer la eliminación de estos riesgos que se generan por las multinacionales de erosionar la base imponible y o lograr una doble no imposición. Y eso es lo que hoy en día se está debatiendo a nivel de pilares 1 y 2. Básicamente el tema que se debate, que sirve para renta, es dónde se realoca la renta, dónde está el ingreso, cuáles son los nexos, cuál es el valor de mercado que computa para riesgo, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo final y con eso cierro, porque entiendo que ya no me queda más tiempo. Imaginemos que se hace un Treasury Desk a través de una app.
Treasury Desk es una mesa de tesorería donde yo contrato genios de compra-venta de divisas, compra-venta de acciones, compra-venta de valores en las distintas bolsas del mundo, y hago sourcing en distintos países, ¿ok? Para hacer cash pooling, si soy del mismo grupo, o para básicamente optimizar las tasas. E inclusive hago mis contratos que cobro resultado. Entonces, desde el punto de vista de BEPS OSD, de Risk Management, yo puedo estar domiciliado en Brasil, puedo estar domiciliado en Perú o en México, como trader. Pero, ¿qué pasa si la empresa contratante es de Argentina o de Chile o Colombia y me dicen, ok, pero tú antes de comprar, me tienes que preguntar a mi departamento de Risk Management si entramos o no en esa operación? Por Chinese Wall, o sea, tú no eres Risk Management, tú eres el trader, el que compra y vende. Pero me tienes que preguntar mi opinión. Entonces, la gran duda que, en mi opinión, ha generado este gran lapso de tiempo es que no se ponen de acuerdo los países en definir qué país ejerce poder tributario. ¿Ejerce el país donde está el trader, México, Brasil, Perú, el ejemplo, o ejerce poder tributario el país donde está la decisión del risk management, Colombia, Chile, Argentina, en el ejemplo? O en los dos, o compartido, o qué hacemos. Esa es la gran duda. Y el otro gran problema es, una vez que lleguemos a una conclusión, cómo lo implementamos en los CDI ya firmados. Y tercero, que es un tema que también da para otro evento, ninguna de las respuestas o soluciones que se dé va a generar a una felicidad de las partes. Lo que probablemente termine esto es en un gran arbitraje internacional entre los países y las empresas, porque lo que decidan que viole el pacta sunt servanda de los tratados ya firmados, al haber probablemente un descontento, termina un arbitraje. Y los árbitros terminarán decidiendo quién asume el impuesto a la renta. Eso finalmente es pilar 1, pilar 2. Y BEPS 3.0, que espero acabe ahora en diciembre, con relación al impuesto a la renta. Una vez que se pongan de acuerdo en cómo va a terminar este capítulo, creo yo que ya OSD va a tener una conclusión sobre cómo debería ser el DTS de cara a renta, porque hoy por hoy no hay una posición definida al respecto. Y eso hace que finalmente las grandes corporaciones de objeto de análisis no tengan un gravamen global uniforme, sino que vayan debatiendo fisco por fisco, salvo que algún país haya tomado una medida unilateral. Bien, bueno, con eso termino. En realidad, la ponencia da para más. Quien quiera me la puede pedir por email y yo encantado. Muchas gracias nuevamente a Antonio Sánchez, Rodolfo Servín, a la Universidad de Guadalajara, a sus posgrados, maestrías, doctorado, por la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias, doctor Michael. Hoy, en este momento, voy a ceder el uso de la palabra para ver la contraparte de las apps radicadas y con las legislaciones mexicanas. Le toca a uno de nuestros especialistas de la Universidad de Guadalajara, del doctorado en estudios fiscales. Me refiero al doctor Rodolfo Servín. Rodolfo, adelante, por favor. Gracias al doctor Antonio. Y bueno, primero, muy contento de estar aquí compartiendo con mis amigos Michael, Antonio, y que también más adelante va a intervenir Felipe Ferreira, que nos va a dar una información muy interesante. Yo quisiera destacar unas conclusiones, una vez escuchando esta brillante ponencia del doctor Michael, que me van a servir además para la introducción a la parte mexicana. Estaremos de acuerdo, Michael, y por favor, si hay algún comentario de las referencias que haré ahorita, con todo gusto, por favor, puedes intervenir. Yo creo que de todo esto que nos explicaste muy puntualmente, destaca la problemática que se está viviendo a nivel mundial. Y esta problemática no es nueva. Si analizamos el estudio final de BEPS en la acción 1, ahí hacen referencia a planteamientos que es una evidencia de que esta problemática de cómo gravar a estas empresas globales de desarrollo tecnológico, pues viene la discusión desde finales del 97, 98. Evidentemente se arrecian más a partir de todo este análisis del estudio de BEPS, pero ya lo decías, llevamos 8 años.
y 8 años que no se han puesto de acuerdo los fiscos del mundo. Los fiscos del mundo que forman parte de la OCDE, como lo es México, pero hay otros, muchos de los países que estuviste señalando, cuál es la situación actual en un paraíso fiscal, porque de alguna manera los países miembros de la OCDE ya han establecido algunas líneas de acción. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Destacar cuál es esa problemática mundial. Y la problemática es que hoy las normas locales tratan de gravar a efectos de impuesto a la renta, tema de residencia fiscal o fuente. Y como este tipo de tecnología es una de las grandes novedades, es que no requiere presencia física, ahí destaco el primer problema a nivel mundial. No hay presencia física. Una app de lo que es BEPS, donde se erosiona la base de un país, concretamente, por ejemplo, México, se está generando ingresos de fuente de riqueza en México, pero al no estar alojada la aplicación en México, es decir, no tiene residencia fiscal porque no requiere presencia física y está alojada en un paraíso fiscal, pues esas utilidades están erosionando la base en México o esas ganancias, esta renta, y se están yendo o trasladando a ese paraíso fiscal. Ahí está la definición, un ejemplo claro de lo que es BEPS, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes problemáticas y se pudiera entonces recurrir al criterio de renta, es decir, de fuente. Pero ¿cómo estableces el criterio para determinar dónde está la fuente? Tú lo explicabas hace un momento, si ahí está el servidor en México, eso implica que ya la fuente está en México. Se puede considerar que una web o una página en la nube, por ese solo hecho, ya constituye un establecimiento permanente virtual, por ejemplo. Entonces, esta serie de situaciones han creado una ausencia de la legislación actual y los países en la discusión en el mundo no han logrado ese consenso. El reporte final de BEPS de 2018 precisamente da evidencia de esto. ¿Cuál es el consenso o cuál es la conclusión? Pues que no hay consenso. No hay consenso, pero en lo que se ponen de acuerdo, pues algo se tiene que hacer. Y entonces es cuando se habilita a que los países puedan crear sus propios mecanismos locales para que se graben estas tipo de nuevos negocios o de negocios modernos que son una industria muy, muy alta, muy productiva. Ahorita vamos a dar algunos números de México, pero esto a su vez trae otro reto nuevo, porque si de manera autónoma cada país empieza a grabar, pues no solo puede haber una doble tributación, sino una múltiple tributación donde se graben todos los países. Y es por eso que hoy en día, caso concreto de México, no existe todavía una manera que se graben a los ingresos o a la renta gravable de las plataformas. Y aquí hago una distinción bien importante para entrar ya en materia, salvo que quieras hacer algún comentario, Michael. Me refiero concretamente a que las apps que están domiciliadas en un régimen fiscal preferente, en un paraíso fiscal, por los ingresos que generan en nuestro país, aún y con la reforma a la que me voy a referir en unos minutos, la reforma fiscal 2020, siguen sin estar grabadas. Los ajustes que se hicieron fue adoptando las recomendaciones de una retención, pero esa retención es aplicable para el usuario de esta apps, no para el dueño de la apps. Un ejemplo muy concreto y el que todos lo vamos a entender porque o tenemos un pariente que opera un vehículo a través de esta plataforma, como puede ser la más común, Uber, o hemos sido usuarios de un Uber. Entonces, si yo contrato los servicios a través de una aplicación, como lo es Uber, y utilizo el servicio de transporte terrestre, soy usuario mexicano y el operador es un mexicano, contribuyente mexicano registrado en el Registro Federal de Contribuyentes en México. Él está generando un ingreso por la prestación de ese servicio de transporte en México, y eso ya hay reglas, porque él sí es residente fiscal en México. Pero la app, que de alguna manera sirve para que se junten esas dos necesidades, ¿cómo es la filosofía de negocio de esta plataforma?
alguien que tiene un vehículo y que probablemente no lo usa al 100% y que tiene necesidad de generar un ingreso adicional, si se registra a través de la plataforma y su vehículo y él cumple ciertos parámetros, se autoriza que en sus ratos libres utilice ese vehículo en lugar de tener esa inversión parada en su cochera, utiliza y tiene un ingreso adicional. Y esta plataforma, por el otro lado, yo tengo necesidad de desplazarme y no tengo vehículo, o mi vehículo está en el taller, o hay mucho tráfico, no hay donde estacionarse, y tengo la necesidad de moverme a una parte de la ciudad y no es viable usar mi vehículo, entonces a través de la plataforma logro ese servicio. Es decir, ¿cuál es el modelo de negocio de Uber? Juntar esas dos necesidades. Entonces yo tengo un gasto, yo como usuario, el que me presta el servicio tiene ingreso y todo hasta ahí está regulado en México porque son residentes fiscales en México. Pero para poder juntar esas necesidades se necesitó utilizar una plataforma. Ahí es donde entra la app de Uber que está ubicada en un paraíso fiscal. Esta app le cobra al operador de Uber un porcentaje, el 25%. Pongamos el ejemplo de un viaje que me costó 100 pesos. Esos 25 que serán deducibles para el operador mexicano, está generando un ingreso para la plataforma. Y esos 25 pesos no están siendo grabados. No están pagando renta en México. ¿Por qué? Porque volvemos a la problemática inicial que se advierte de todo lo que nos expusiste. No hay presencia física, en consecuencia no es residente fiscal mexicano. No tiene un establecimiento permanente en México. Y es un residente del extranjero. Quizás ni persona moral sea, a lo mejor es una estructura, una figura jurídica del extranjero, y esos 25 se están yendo, aun y cuando se generaron en México, se están yendo al extranjero y no están grabados. Siguen sin estar grabados. ¿Por qué? Porque México decidió seguir esperándose, seguir en estas discusiones, que va a ser, es todo un gran reto, por eso en la acción 1 se llama abordar los retos de la economía digital. Entonces, esa parte sigue sin grabar. ¿Qué es lo que sí se reguló? Modificaciones a la ley de impuesto sobre la renta para la obtención del usuario de las plataformas a través de un control mayor vía retención. Y por el otro lado, IVA. Creo que la parte más importante es el IVA, porque vuelvo a este mismo ejemplo. ¿Qué necesitamos para que se grabe el IVA en México? Ahí cambia el criterio, no es criterio de residencia. El impuesto al valor agregado en México se grava en función del criterio de territorialidad. Dice la ley del impuesto al valor agregado que se está obligado a pagar el IVA las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos y los actos grabados. ¿Dónde se está realizando? Si volvemos a lo mismo, la plataforma como tal, el apps, no es residente en México. Entonces, ese IVA no se estaba pagando. Sí se grababa, ojo, aquí hay algo bien técnico, pero muy importante que es sustancial comentarlo. Quiere decir entonces que si yo era usuario de una plataforma, de una app digital, al estar alojada en el extranjero, eso se considera en términos de la ley, incluso antes del cambio, antes de la reforma 2020, como Sin embargo, el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado establece que ese pago que tú haces por la exportación también te genera un IVA acreditable y lo puedes hacer en el mismo mes, de tal manera que se causaba, pero se acreditaba de manera virtual y no había un pago a la tesorería, es decir, no estaba llegando un recurso a la tesorería. Estos son como los antecedentes y en consecuencia de ahí podemos entender en qué consistió la reforma en IVA. Resalto pues estos antecedentes derivados de tu plática, Michael, que me sirven para introducirnos a la parte mexicana. Pero quisiera advertir algo más, si me lo permites. Y dado que, si bien nos están viendo muchos colegas profesionistas, muchos académicos, pero también hay comunidad estudiantil que apenas está empezando, algunos son estudiantes de la carrera de contaduría o de las maestrías, yo quisiera destacar dos cosas. Tú te referías mucho, que también es parte de la problemática, el definir cómo grabar las plataformas, el B2B o el B2C. Quisiera aclarar a qué se refiere eso,
por los alumnos que no estén viendo y que a lo mejor no están familiarizados con este concepto. El B2C es cuando es business to business, es decir, comerciante con comerciante, y ahí esto genera también un reto, porque no va a haber un control de la retención, por ejemplo, cuando es B2B o business to business, comerciante con comerciante la operación. Esto se puede dar cuando hay una intermediación en el uso de plataformas. Y el otro modelo es el B2C, que es el business to customer, es decir, el comerciante con el cliente, ¿no? Entonces, ahí sí se puede dar o es más fácil el tema de la retención. Entonces, no sé, ya para entrar en materia de las reformas que hubo en IVA, si quisieras comentar algo más, Michael, de estos comentarios a tu ponencia. Gracias, Rodolfo. Bueno, en realidad, desde el punto de vista normativo, México, entonces, corrígeme, mi percepción tras escucharte, se ha sumado a la ola que empezó Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, y bueno, como país miembro de la OECD, hoy por hoy México contempla el tema del IVA y por el lado de renta está esperando su aplicación propiamente. Desde el punto de vista práctico, existe la posibilidad, y esa es una pregunta, que un ciudadano pague en cash o con cryptocurrency o con una tarjeta de crédito del exterior a algún taxista de algún app en México. Y sí es una modalidad que existe, se puede pagar en efectivo. Al principio, de hecho, cuando entró Uber no se permitía en México, solo era pagando con tarjeta de crédito, y ya existe la modalidad, tú escoges cuando pides el servicio y puedes pagar con efectivo. De hecho, algunas de las disposiciones contemplan esa situación, ¿no? Entonces, bueno, ante este antecedente y esta problemática que es evidente que es una industria muy importante, ya tú hacías referencia de algunos números a nivel mundial y en algunas economías de América Latina, pero para que nos demos una idea en el caso mexicano, la información más reciente que tenemos que nos puede servir de base es un estudio de comercio electrónico en México que se hizo en el 2018 por la Asociación de Internet, que señala que a junio de 2018 el negocio digital en México tiene un valor estimado de 467,000 millones de pesos. Otro dato que demuestra o da evidencia a este estudio es que México ha crecido en los últimos 6 años en este negocio de tecnologías por Internet en un 400%. Y también existe la evidencia en base a este estudio que 6 de cada 10 mexicanos, que realizan una compra, la realizan a través de sitios de Internet. Esto ha logrado que México se posicione como una potencia mundial. De estar en el lugar 35, ha pasado al lugar número 19 en el ranking mundial de negocio digital. Entonces, imaginémonos ese potencial que se tiene y cuánto pudiera ser de eso base para el impuesto sobre la renta en México y base también para el impuesto al valor agregado, ¿no? Sin lugar a dudas es un tema importante. Y como antecedente adicional de nuestra reforma fiscal en México, en la exposición de motivos para estos cambios que se aprobaron por nuestro Congreso, se estableció básicamente la acción 1, es decir, para que México cumpla con los compromisos internacionales por ser miembro de la OCDE, se proponen estos cambios en función de que la acción 1 de BEPS señala esta problemática. Y como ya lo destaqué, no se está grabando todavía las plataformas, sino que se hace una serie de cambios importantes que tienen que ver con mera retención, tanto para ISR como para IVA. ¿Y qué pasa entonces en el impuesto sobre la renta, que es al que me voy a referir en primer término? Y un antecedente previo a nuestra reforma de 2020, caso concreto también de Uber. Uber se adelanta y es en junio de 2018
que el propio Uber, América Latina, empieza a hacer gestiones en el Servicio de Administración Tributaria para que se generara o se diera a conocer una regla de miscelánea en donde de manera opcional, optativa, los usuarios de Uber pudieran optar por que la plataforma les retuviera una cantidad del impuesto sobre la renta y del IVA. Y esta regla se logró, entró en vigor, y así venían operando, pero solo los operadores de Uber, y de manera opcional, que realmente no era un impuesto nuevo, porque ellos ya venían grabando su impuesto en México. Sigo insistiendo y destacando, me estoy refiriendo a los usuarios, es decir, al operador, al chofer, pues, de un vehículo a través de una plataforma de Uber. Y esto obedecía a una razón importante para Uber. Estos elementos de que se hiciera una retención ponían en evidencia que no había una relación laboral. Porque si hubiera relación laboral o si nuestras autoridades de seguridad social, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, pudiera presumir que había relación laboral, pues entonces se pudiera determinar un capital constitutivo por diferencias por cuotas obrero-patronales. Entonces, esta gestión que hace Uber, entre otros motivos, era para demostrar que eran ajenos, que no había una dependencia económica, que no había una relación laboral, y dejar a salvo la probable presunción de una relación laboral. Y así veníamos transitando, todo 2019 ya había retención para ISR y para IVA, pero solo para Uber mediante una regla de miscelánea. Entonces llegamos a la reforma 2020 y se crea un nuevo capítulo en nuestra ley del impuesto sobre la renta, una sección nueva que es la sección tercera, dentro del capítulo de las personas físicas, quienes estamos familiarizados con nuestra legislación doméstica. Siempre que hablamos del título cuarto del impuesto sobre la renta, nos estamos refiriendo a personas físicas. Capítulo 2, actividades empresariales y servicios profesionales, que tiene 2 secciones. Y destaco aquí la importancia de estas 2 secciones, porque la sección segunda es un régimen que tiene un tratamiento muy benéfico, que es el régimen de incorporación fiscal, que te permite tener una reducción del impuesto sobre la renta del 100% en el primer ejercicio que inicias tributando en este régimen, si bien está limitado a no rebasar 2 millones de pesos al año, pero el primer año determinas tu impuesto y tienes una reducción del 100%, el segundo año una reducción del 90%, el segundo año del 80%, y así una décima parte hasta llegar en el año 10 a pagar al 100%. De tal manera que todos los operadores de Uber o de alguna otra plataforma digital, pero sigo con el ejemplo de Uber, que es el más claro para explicar esto, tributaban en este régimen, en la sección segunda de este capítulo segundo del título cuarto de nuestra ley de impuesto sobre la renta, donde tenían todos estos beneficios. Y el primer cambio que hay para 2020, se incorpora en este régimen de incorporación fiscal una limitante, que si tú tienes ingresos por la prestación de servicios o enajenación a través de Internet o mediante una plataforma digital, ya no vas a poder tributar en ese régimen de incorporación fiscal. Esto quiere decir, porque estas normas entraron en vigor apenas el 1 de junio, que un operador de Uber que venía tributando en este régimen de incorporación fiscal, a partir de esta reforma, pudo seguir haciéndolo, pero hasta el 30 de mayo. Hasta el 31 de mayo, perdón. Y a partir del 1 de junio tiene que migrar a este nuevo régimen. Y este régimen ya no es opcional, es obligatorio. Y se llama de los ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas o similares. Y establece estas nuevas disposiciones en su artículo 113A que están obligados a pagar. Es decir, ya no es opcional como lo era el régimen de incorporación fiscal. Están obligados a pagar el impuesto. Las personas físicas están obligadas a pagar su impuesto a la renta cuando realicen actividades a través de plataformas informáticas, tecnológicas o similares, mediante la enajenación de bienes o prestación de servicios.
Y luego nos señala, estas nuevas disposiciones recién entraron en vigor el 1 de junio, que ese impuesto sobre la renta que estas personas físicas van a pagar, se hará el entero mediante una retención. Y fíjense aquí, estamos hablando que el obligado a pagar a través de estas nuevas reglas es el operador o el usuario de estas plataformas que obtiene ingresos a través de ellas. Pero ¿cómo va a hacer sus pagos en este nuevo régimen? A través de una retención que van a efectuar las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero. Y aquí sí, la ley destaca, no importa que se tenga establecimiento permanente o no. Entonces, aquí entra una app domiciliada en un paraíso fiscal. No es residente fiscal en México y no tiene un establecimiento permanente. Sin embargo, la ley le está estableciendo, la ley doméstica, le está estableciendo la obligación de que le haga una retención y pague ese impuesto que está obligado a este usuario en México. También aquellas entidades o figuras jurídicas del extranjero que proporcionen de manera directa o indirecta el uso de las citadas plataformas. Entonces, aquí que vemos en esta nueva composición de nuestra ley de impuesto a la renta, ahora, a partir de junio, el obligado es el que obtiene el ingreso, el mexicano residente en México, persona física, a través del uso de cualquier tecnología digital o plataforma. Y lo va a hacer mediante retención. ¿Y quién es el obligado a efectuar la retención? La persona moral o incluso esta entidad o figura jurídica del extranjero. Aquí sí, sin importar, esto es algo muy nuevo en nuestro sistema tributario mexicano. No importa que no sea residente fiscal en México. Y aquí siempre surge la pregunta, y nos la han hecho, ¿y cómo van a obligar a un residente en el extranjero o a una figura jurídica alojada en un paraíso fiscal a que haga esa retención? Más adelante hay una serie de obligaciones. Y destaco lo siguiente. En la exposición de motivos se decía que si estas entidades extranjeras o figuras extranjeras o personas morales del extranjero o residentes en el extranjero se negaban a hacer la retención, iban a bajar el switch para que pudiera operar en México. Así venía la exposición de motivos. Ese era el castigo. Si no te sometes a esta nueva obligación, que es ley doméstica, que pudieran de una manera, creo yo, sencilla, no someterse a esta obligación, y ahí en la exposición de motivos venía que en caso de que omitieras o te negaras, pues no podías operar con un IP mexicano, es decir, te bajaban el switch. Eso al final no pasó en la ley y no viene así, porque en la discusión de las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores, se consideró que el dejarlo así era violatorio de algunos tratados y de algunos convenios. Por lo tanto, eso se eliminó, pero esa era la intención del castigo. ¿Cómo se va a efectuar la retención? Esa retención se debe efectuar sobre el total del ingreso que perciban las personas físicas por conducto de las citadas plataformas, y esa retención va a tener la naturaleza de pago provisional. Recordemos que en México nuestro impuesto sobre la renta se causa por ejercicios, pero se tienen que hacer impuestos a cuenta del impuesto del ejercicio, y estos tienen la naturaleza de pago provisional. Y se va a efectuar en base a las siguientes tablas. Y si vemos, estamos hablando de 3 tablas, y cada una de estas tablas son, por lo menos, los tipos de ingreso que se pueden obtener a través de una plataforma digital. La primera tabla nos dice si tengo ingresos de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, pues ¿a quién ubicamos aquí? Uber, Didi, Uber Eats, Rappi, es decir, servicios de transporte y entrega de alimentos, entrega de bienes. Esta primer tabla que está identificada para este tipo de servicios, nos señala la ley del impuesto sobre la renta en México, que cuando se tengan ingresos desde 1 centavo hasta 5,500, la tasa de retención que va a utilizar la plataforma es del 2%. Y así sucesivamente hasta llegar a ingresos de más de 21,000. Estos ingresos, el parámetro es mensual, total de ingresos mensuales. En el caso más alto de este primer rubro o segmento, estamos hablando de una tasa del 8% cuando los ingresos
por este tipo de servicios de transporte terrestre de pasajeros o entrega de bienes sea mayor a 21,000. La tasa de retención que debe efectuar la persona moral residente en el extranjero o esta figura jurídica del extranjero será del 8%. El otro segmento, que es la segunda tablita, es prestación de servicios de hospedaje. Aquí tenemos, pues, el ejemplo por excelencia sería Airbnb. Si yo tengo mi inmueble y lo estoy usando a través de Airbnb para obtener ingresos por el uso o goce temporal de mi inmueble, igual que la tarifa anterior, la tasa anterior es, empezamos de ingresos hasta 5,000 de 2%, y en el caso de ingresos mayores a 35,000, la tasa de retención será el 10%. ¿Y cuál sería el otro segmento de lo que hoy conocemos de plataformas que están en el mercado? Pues enajenación de bienes y prestación de servicios. Enajenación de bienes, el ejemplo por excelencia sería Amazon. Y aquí puede haber dos supuestos. Que yo tenga una plataforma electrónica y yo vendo de manera directa a través de Internet mis productos, o que utilice a un intermediario como puede ser Amazon. O dicho en otras palabras, Amazon puede enajenar sus propios productos, pero también es intermediario de otros comerciantes que enajenan productos a través de Amazon, ¿no? O Mercado Libre, por ejemplo. En este caso, las tasas de retención y los rangos de ingresos son más dispersos que las otras dos. Aquí arrancamos desde 1 centavo hasta 1,500 con una tasa de menos de un dígito, de 0.4%, hasta 5,000 pesos de 0.5%, no llega todavía a un dígito, ingresos de 9, y así hasta la tasa. En consecuencia, si vemos la tasa más alta para retención será, en el caso de prestación de servicios de hospedaje, del 10%. Estas son, entonces, las reglas que se tienen para efectos de cumplir con la obligación de pago del impuesto a la renta. Antes de esto, ¿cómo lo venían haciendo estos usuarios de plataformas? En el régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál es el cambio? Que ahora te vas vía retención. ¿Y qué pasa cuando se recibe parte del pago de esas contraprestaciones directamente por los usuarios? ¿Cuándo puede darse esta situación? Cuando te pagan en efectivo. Hace un momento me preguntaba Michael, oye, ¿se puede pagar en efectivo? Sí, sí se puede, con todas las aplicaciones aquí en México, pagar en efectivo. Si tengo parte de pago en efectivo y la totalidad de mis ingresos, incluyendo los que tengo a través de la plataforma, porque es evidente que si me pagan en efectivo, ¿cómo me retiene la plataforma? Si la plataforma no ingresó a la cuenta de la plataforma, no ingresó a la cuenta de la app, ¿cómo me va a retener? No me puede retener. Entonces, esto sí lo contempla la ley mexicana y dice, si tienes ingresos mixtos, por llamarlos de alguna manera, directos de tu usuario en efectivo y de la plataforma, y la suma de ambos no exceden de 300,000 pesos al año, entonces puedes considerar que ese pago, en lugar de considerarlo pago provisional, lo vas a considerar pago definitivo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Vas a optar por pagar el ISR, es decir, esta opción me lleva a que mi impuesto a la renta lo utilice, lo determine, lo cuantifique, lo calcule, aplicando las tasas que acabamos de ver, de acuerdo con las tablas que correspondan según el segmento al que sea el tipo de ingreso. Por la totalidad de los ingresos que yo reciba, incluyendo los que son en efectivo y los de la plataforma. Y obviamente pudiendo acreditar los que sí me retuvo. Por eso decía yo que tengo ingresos mixtos. Este pago que lo hagamos con estas características va a tener la naturaleza de pago definitivo. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es muy importante. Si es pago provisional, quiere decir que yo tengo la obligación de determinar mi impuesto del ejercicio, mi impuesto del año, y al cual le podré restar vía acreditamiento la determinación de mis pagos provisionales que me hicieron vía retención, o incluso los pagos provisionales que yo fui haciendo. Pero al ser pago definitivo, cada mes que haga mi pago con esta característica, ya es pago definitivo y en consecuencia no tendría obligación de presentar declaración anual. Si lo queremos ver así, es una facilidad administrativa. Sin embargo, me parece que un desacierto es el monto. 300,000 pesos anuales es muy poco en realidad. Entonces, me parece que el nicho de los que pueden optar por esta facilidad, pues va a ser medio limitado, ¿no?
y se establecen una serie de obligaciones fiscales. Pero ¿para quién son las obligaciones? Fíjense lo que nos señala la ley. Las personas morales residentes en México o los residentes en el extranjero, con o sin establecimiento permanente, tendrán las siguientes obligaciones. Nuestra ley mexicana le está imponiendo obligaciones a un residente en el extranjero, aunque no tenga establecimiento permanente. Y son unas obligaciones que nos manda a la ley del IVA. Como son las mismas, cuando aborde la ley del IVA, ahí las voy a comentar. Otra que destacamos es proporcionar físicas. Hace un momento. De los 5 días siguientes. Es decir, tengo un ingreso a partir de junio a través de una aplicación, el residente en el extranjero me retiene y mi ley mexicana, mi ley doméstica, lo está obligando a que expida un comprobante fiscal en México y me lo entregue a más tardar dentro de los 5 días. Cuando hablemos de IVA, vamos a retomar estas obligaciones que se están señalando aquí, porque si vemos, me remite a la ley del IVA. En lugar de establecer las propias obligaciones en renta, estas obligaciones las mandó a la ley del impuesto al valor agregado. También proporcionar información al SAT en términos de la ley del IVA, igual más adelante lo vamos a ver. Y otra obligación, sigo insistiendo, ¿de quién son estas obligaciones? De la persona moral residente en el extranjero, el dueño de la app, inclusive si está alojado en un paraíso fiscal. Tiene que retener y además tiene que presentar una información al Servicio de Administración Tributaria. Retener y enterar a más tardar el impuesto el día 17 del mes inmediato siguiente. Un elemento sustancial para que esto se pueda llevar a cabo en la práctica, por supuesto que es contar con el RFC del contribuyente. Si el contribuyente no se lo proporciona al residente en el extranjero, que la ley doméstica está obligando a retener, como ya vimos, la retención máxima era del 10%, en tratándose de prestación de servicios de hospedaje. Si no proporciona el RFC, entonces la tasa de retención que estaría obligado a efectuar es del 20%. Aquí hay un incremento prácticamente del doble. Y también conservar la documentación de su contabilidad que demuestre que se efectuó la retención y el entero. Básicamente, si se fijan, en materia de renta no hay mucho, simplemente establecieron estas obligaciones vía retención y obligaciones adicionales que ahorita vamos a ver cuando toquemos el tema de IVA, que es donde está, me parece, la reforma más sustancial. Si bien fue una reforma de 2020 y toda la reforma de 2020 entró en vigor el 1 de enero, estas disposiciones tuvieron una extensión de su entrada en vigor y entraron en vigor apenas el pasado 1 de junio de 2020. También se estableció que el SAT iba a emitir una serie de reglas a más tardar el 31 de enero de 2020, las cuales ya fueron emitidas, y los contribuyentes que ya venían tributando conforme al régimen de incorporación fiscal, como lo conocemos aquí coloquialmente, el RIF, que ya venían tributando a 2019, podrían continuar en dicho régimen y operar hasta el 31 de mayo de 2020. Aquellos contribuyentes que no fueran RIF, régimen de incorporación fiscal, y que a partir de enero de 2020 empezaran a percibir ingresos de este tipo, es decir, a través de plataformas, deberían de pagar el impuesto a la renta ya a través de actividades empresariales. No podían iniciar como RIF, tenían que ser actividades empresariales, coloquialmente lo conocemos como régimen general de ley, y a partir de junio ya migrar a estas reglas, porque como ya lo vimos, son obligatorias, no son opcionales. Y cuando yo tenía ingresos mixtos, vimos que la ley permite que yo opte por considerar pago definitivo si no rebasaba 300,000 pesos. Para esos efectos, la persona física que iba a optar por pagar el impuesto de manera definitiva o considerarlo como de manera definitiva, deberían de presentar un aviso a más tardar el día 30 de junio de 2020. Esto era muy importante si íbamos a tomar esa opción de tributar o considerar como ingresos definitivos. Y en consecuencia, mis pagos por retención como definitivos. Tenemos cambios
las reglas establecen que es un régimen territorial, cuando señala que estamos obligados a efectuar el pago cuando en territorio nacional realicemos los actos objeto de la ley. Entonces, el artículo 1, que es donde tenemos esta obligación o estos elementos del impuesto, tiene un primer cambio, la parte que ven en color rojo, ya que aquí mismo donde señala los sujetos y el objeto del impuesto, también señala la obligación del traslado del impuesto. El impuesto al valor agregado se tiene que trasladar de manera expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, y también estarán obligados a efectuar las retenciones en los términos del artículo 1A, que es la retención que ya conocíamos de prestación de servicios o arrendamiento, o el artículo 3º, retención en caso de operaciones con el sector público, y se incorpora también la obligación de efectuar la retención que se establezca en el artículo 18J, fracción segunda. Que este artículo 18J, fracción segunda, se refiere precisamente a los supuestos donde se realiza un servicio a través de una plataforma digital. Se crea un artículo nuevo, que es el artículo 1A bis, donde señala que los residentes en México que proporcionen servicios digitales de intermediación, que es una de las modalidades, hace un momento señalábamos el caso de Amazon, por ejemplo, ahí hay una intermediación, que realicen entonces y operan a través de intermediación en actividades realizadas por terceros y que estos estén obligados al pago del IVA, van a estar obligados a cumplir con las obligaciones que se señalan en el 18J, que las vamos a ver todas juntas. Ya tenemos pendiente, la ley del ISR me mandó obligaciones para efectos de cumplir con esta nueva mecánica, y aquí tenemos otra, las vamos a ver ahorita en su conjunto, en otra lámina, todas las obligaciones. Asimismo, estas personas físicas y las morales que realizan las actividades que estarían grabadas con el IVA, a través de intermediarios deberán ofertar en el precio, señalando el IVA expreso y por separado. Ejemplo, si yo vender a través de Amazon unos tenis, antes de esto decía un par de tenis, marca X, 1,000 pesos. Hoy se tiene que señalar 1,000 pesos más el impuesto al valor agregado. Precio total, 1,116, ¿no? El 16%, 1,160. Además, se debe señalar o tienen la posibilidad de estos contribuyentes afectos al IVA por intermediación, la opción también de considerar el IVA como retenido. ¿En qué casos? Cuando tengan ingresos menores a 300,000. Es decir, ya vimos que en renta tengo la opción de que se considere pago definitivo si no rebaso 300,000. Para el IVA, de manera similar, también existe la opción de que si no rebaso 300,000, esas retenciones se consideren pago definitivo. Esas retenciones. Porque el IVA por sí mismo es pago definitivo. El IVA no se causa por ejercicios como el impuesto sobre la renta. El IVA en México es definitivo. Aquí lo que nos está diciendo es, se podrá considerar esas retenciones como pago definitivo. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, cumplir con una serie de obligaciones formales que lo señala el artículo 18M de la ley del IVA, que son las siguientes. Inscribirme en el RFC y evidentemente al considerar ese IVA como pago definitivo, pues entonces renuncia a toda la mecánica tradicional del IVA. En consecuencia, no tengo derecho al acreditamiento de los gastos que yo haga, de las inversiones que yo haya realizado. Si yo no tomo la opción de que el IVA se considere pago definitivo, pues entonces yo consideraría todos mis actos grabados a la tasa del 16% y tendría el derecho de restarle los IVAs acreditables por los gastos, inversiones, insumos que yo haya realizado en ese periodo y también las retenciones que me hayan efectuado. Determino mi impuesto y en su caso la base para el cálculo y pago del impuesto. Pero si tomo esta opción, simple y sencillamente lo que me retuvieron, ese es mi impuesto ya definitivo. Renuncio entonces al derecho al acreditamiento. Otra de las obligaciones, si tomo esta opción, es conservar mi comprobante fiscal digital por internet, conocido como CFDI, de las retenciones. También expedir mi comprobante fiscal digital por internet a los adquirientes de los bienes o servicios y no tendré la obligación de presentar declaraciones informativas. Entonces, esta opción, al igual que en renta,
se traduce en facilidades administrativas, en un manejo sin tantos requisitos para el cumplimiento de mis obligaciones en términos de la ley del impuesto al valor agregado. Pero también se aclara, si tú ejerces esta opción, una vez ejercida ya no la puedes variar en un plazo de 5 años. Ahora bien, como ya lo señalé, la mecánica del acreditamiento para determinar mi IVA implica que yo le reste vía acreditamiento el IVA que se hubiera retenido. Aquí se cambia el artículo 5, que es el que establece esta posibilidad y estos requisitos para que sea acreditable, donde me señala que para poder acreditar el IVA que yo haya retenido, si yo tengo la naturaleza de retenedor, pues este IVA se debe haber pagado. Es decir, no basta con que lo haya retenido, tiene que haberse pagado en los términos y plazos establecidos en la ley para que lo puedas acreditar. Y por último, el artículo 16. Digo por último porque son los ajustes que se hicieron a la ley del IVA para entrar en materia. Todavía no entramos en materia del cambio. Estos fueron los ajustes que se tuvieron que hacer. Y el más importante para mi juicio es este cuarto párrafo del artículo 16. Toda vez que, como ya lo he venido diciendo, el IVA en México se causa por las operaciones que se realizan en territorio nacional. Y el IVA está dividido en prestación de enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce. Evidentemente, todos los servicios o todo el uso de una plataforma se traduce en un servicio de estas plataformas digitales que me hacen la vida más fácil. Entonces, se establece, toda la parte que ven con rojo es el cambio que hubo en la ley de impuesto al valor agregado para establecer el nexo causal o el nexo económico. Si estamos diciendo que el impuesto al valor agregado se causa cuando se realiza en territorio nacional, ¿cómo puedo saber cuándo la prestación de un servicio de un residente en el extranjero que no tenga establecimiento en México a través de un servicio digital se puede considerar que se realizó en territorio nacional? Para que entonces me apliquen las disposiciones nuevas que vamos a ver ahorita. Porque si no se considera que se causó en territorio nacional, pues ya no hay tema, ya para que sigo analizando la ley. No es un acto grabado por la ley del IVA en México. Por eso considero que este cambio en el artículo 16 es el más relevante. Y dice lo siguiente: para efectos de la ley del IVA, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional. Ahí está el nexo causal. Eso es lo que necesito saber, si se realiza o no en territorio nacional. Entonces, el servicio se va a considerar que se realiza en territorio nacional cuando en el mismo se lleve a cabo total o parcialmente por un residente en el país. Y señala el cuarto párrafo, que es lo que se reformó. Tratándose de los servicios digitales, a que se refiere el 18b, que es donde empieza todo el cambio, y ahorita lo vamos a ver, de la ley del IVA, prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Aquí ya no menciona a los residentes en México. ¿Por qué? Porque ellos ya están grabados por el solo hecho de ser residentes en México. Los que no estaban siendo objeto de la ley del IVA eran precisamente los residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en México. Porque si se tenía un establecimiento permanente en México, también ya estaban considerados como sujetos del impuesto. Entonces, por eso es relevante. Tratándose entonces de servicios digitales prestados por residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en México, se considera que el servicio se presta en territorio nacional. Ahí está la conexión. Se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentra en dicho territorio. Y se estará lo dispuesto en este capítulo nuevo, que es donde están todos los cambios ahora sí. El capítulo 3 bis del presente ordenamiento. Entonces, quedémonos ahorita en nuestra memoria que el servicio se considera que se presta en territorio nacional con independencia que el que lo otorgó es un residente en el extranjero y que no tiene establecimiento permanente en México. Cuando quien recibe el servicio, es decir, el receptor, se encuentre en territorio nacional, pero en términos de este capítulo que vamos a ver ahorita. Y ahora sí, el cambio concreto. Todo esto, previo a entrar en materia, fueron los cambios necesarios para tener el vehículo jurídico claro para que se pudiera aplicar este nuevo capítulo. Y tenemos un capítulo digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. A partir de este momento,
Todas las disposiciones se van a referir al residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Por lo que ya dije hace un momento, los residentes en México ya estaban considerados. Los que no estaban considerados y no estaban siendo objeto del cargo del IVA o de este impuesto al valor agregado eran precisamente los residentes en el extranjero que están en un paraíso fiscal y que tienen una app. Y este capítulo tiene dos secciones. Segunda, para el caso, dice el artículo 18b, en territorio nacional, se considera, se menciona contenidos en fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima. Y aquí hay una condición muy importante, dice, siempre que los servicios mencionados se cobre una contraprestación. Siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación. Un servicio digital mediante el cual hay un contenido en formato digital automatizado. Contraprestación. Como es WhatsApp. Es un servicio de una app por que se considere para que se pueda. La primera es, entre otras, películas, incluyendo juegos de azar, multijugador, móviles, los meteorológicos, carga o acceso a descargar un periódico de los servicios que serían en supuesto para que va a grabar la ley de intermediación antes de los usados, que como sabemos, el 29 del 81 tuvo que la enajenación de bienes por empresa, en este caso, y el bien objeto de la intermediación, los actos que se están en cita a distancia o de test de ejercicio. Ahí tenemos entonces cómo vamos completando este nexo. Ahora sí, cuando se considera que el receptor del servicio se encuentra en territorio, era la otra conexión que nos cuerpo normativo de la servicio se encuentra en territorio nacional cuando primer supuesto que el receptor haya manifestado en territorio nacional. Segundo supuesto que el receptor del servicio al prestador del servicio
nacional. Asignadas. Así también, prestador del servicio, el servicio. Ahora bien, como para IVA, la vas a obligar al ese residente en el extranjero la información mes de calendario el IVA es efectivamente cobrado, emitir y enviar al territorio nacional su comprobante en México y trámite lo concluye que estamos ante estas cumplir a que se considere ese habrá lugar a la sanción a que se refiere el artículo 18b de la ley del IVA y se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios digitales que no estén contemplados en la ley, se tiene que separar. Si no se separa, se va a considerar que el 70% corresponde a los servicios digitales. Por último, y porque ya se me acabó el tiempo, la sección 2, servicios digitales de intermediación de terceros, básicamente lo que me dice es, vas a efectuar la retención cuando seas intermediario del 50% del IVA. Entiéndase, Amazon, a través de Amazon yo realizo un producto, graba IVA, me van a retener el 50%. Y si me niego a proporcionar el RFC, la retención va a ser 100%. Hago el mes a cada persona física un comprobante fiscal digital por internet de retenciones. Lo están obligando a ese tercero que está en el extranjero a expedir un comprobante fiscal, el comprobante de retenciones. Y proporcionar al SAT información de sus clientes, que básicamente, bueno, ahí lo pueden ver, son información para tenerlo identificado. Lo que ya había explicado, la opción de la retención que se considere pago definitivo cuando no rebases 300,000 pesos, y estas obligaciones, que son la sección segunda para intermediarios, entran en vigor el 30 de 20. Se establece también en las reglas de miscelánea la obligación de que los prestadores de servicio se den de alta y se publicará en el Servicio de Administración Tributaria, en el Diario Oficial de la Federación, esa lista de prestadores de servicios digitales. Si un prestador de servicios digitales no se inscribe, no está en esta lista, y yo estoy obteniendo un servicio a través de ellos, entonces tengo que, el contribuyente seré yo, como estábamos antes, como una exportación de servicios, como un acto accidental. Y aquí están los 13 a los que se refería Michael. Obviamente destacan los líderes, como es Uber, Netflix y Amazon. Ahí lo pueden ver quiénes están. Por último, empezamos a ver mensajes como estos, que a partir del 7 de junio, tus servicios digitales por internet de Netflix concretamente iban a ser más caros porque te iban a aplicar el 16%, que hoy no se venía aplicando. Muchos nos preguntan,
Oye, entonces fue un impuesto nuevo. Técnicamente no, porque ya se causaba como exportación de servicios intangibles, como lo había comentado. Hasta aquí la parte de México y quedo a tus órdenes, Toño. Muchas gracias, Rodolfo. Rodolfo, híjole, hubiera querido que la conferencia durara 3 horas porque está súper interesante. Vamos a tener que acotar, por la obviedad del tiempo, algunas preguntas que me gustaría que se dieran respuesta, profesor Michael, vía correo electrónico para obviar en la presentación. Y sobre todo, pues, una pequeña conclusión. Vamos a rápidamente a señalarlo de que efectivamente las nuevas tecnologías llegan para quedarse, doctor Rodolfo, doctor Michael, y efectivamente esperemos que después de 8 años de discusión se pongan de acuerdo dónde se van a generar esos impuestos, y creo que este tema da para más, y formalmente a través de este medio estamos invitando al profesor Michael Rodolfo a la discusión final, que lo generaremos en otro webinar como una segunda parte. Digo, si sus agendas lo permiten, porque andan ocupados, ¿verdad, Rodolfo? Con mucho gusto, un placer. Quisiera también darle el uso de la voz a uno de nuestros invitados, al doctor Felipe Ferreira Silva, que nos hará una invitación a un evento que tienen programado. Doctor Felipe, por favor, adelante. Hola, buenas noches a todos. Con mucho gusto estoy participando de esta charla hoy por la noche. A mí me encanta poder oír Michael y Rodolfo sobre el tema tan importante, tan actual hoy. Y aquí a mí me gustaría hacer una invitación a todos que están asistiendo a este evento, los alumnos, los profesores, los profesionales. Nosotros hablamos de Brasil y tenemos una facultad especializada en tributación en Brasil. Es la única que hay en Brasil con grado y posgrado. Y tenemos un honor de tener como auspiciador académico el profesor Michael Zavaleta con su empresa Zavarodi, y también ahora la Universidad de Guadalajara con Antonio y Rodolfo y Marco. Y entonces a mí me gustaría hacer una invitación para que ustedes conozcan un posgrado que estamos lanzando en Brasil y también en Latinoamérica, Europa y América del Norte, con participación de más de 20 profesores y más de 15 países. Son temas muy importantes como precios de transferencia, tratados internacionales, planeamiento tributario, cuestiones relacionadas al BEPS, y tengo un material que voy a dejar acá con Antonio y con Rodolfo que se puede compartir con los alumnos, los profesionales, y Michael puede también hablar un poco de los temas que son muy importantes hoy en la actualidad. Y me disculpe mi español porque Antonio y Rodolfo me convencieron a hablar un poco en español para practicar, pero hago algunos errores en español y prefiero que Michael hable un poco más de la dinámica del curso. Pero voy a ver si consigo compartir el material acá con usted, Antonio. Muchas gracias, doctor Felipe. Lo acabamos de subir a nuestras redes sociales. Y sí. me gustaría que de ambos, de este evento, Rodolfo y Michael hablaran. Rodolfo, por la premura tienes 2 minutos y 2 minutos, Michael, por favor, para que hablen del evento. Los dos que van a ser participantes, y la Universidad de Guadalajara, nuestros posgrados son auspiciadores académicos. Adelante, Rodolfo, y posteriormente te cedo el uso de la voz, Michael. Gracias, no, pues realmente es un evento novedoso, es un máster de compliance en materia de tributación internacional, muy bien diseñado, luego de 4 años de trabajo por parte del doctor Ferreira y también apoyado por otros de sus socios y Michael Zavaleta, donde está básicamente hecho en 4 módulos, y como ya lo advertía, pues son 6 países y más de 26 profesores. En México participamos con 3 profesores, y pues tiene que ver con estos temas de actualidad en materia de tributación y fiscalidad internacional. Como sabemos, hoy no importa el tamaño del negocio,
precisamente con todo lo que estuvimos hablando el día de hoy, a través de las plataformas digitales, cualquier comerciante, por pequeño que sea, tiene una interacción económica con el mundo, y eso tiene efectos jurídicos y, por supuesto, consecuencias de fiscalidad. Es importante conocer los tratados de doble tributación con los que se cuentan donde hay negocios, y en consecuencia, si hay operaciones entre partes relacionadas, por los efectos de precios de transferencia. Todos estos temas se tocan, pero desde la perspectiva de 6 países. No existe un programa como este. Quienes nos dedicamos a la tributación internacional, se los puedo decir, no existe un programa tan completo como este, que abarque estos 6 países que son los más importantes. Por lo tanto, me congratulo en 2 cosas. Uno, por haber hecho este programa tan detallado, y segundo, por formar parte del cuerpo académico. Muchas gracias y seguro será un exitazo, está por empezar, y con esto concluyo para cederle la palabra al doctor Michael. Adelante, Michael, por favor. Gracias, Antonio, Felipe y Rodolfo. Complementando lo que ya han mencionado Rodolfo y Felipe, efectivamente el programa está parte de un eje central, que es acercar a las Américas y con Europa, desde el punto de vista de inversiones, en inbound, outbound. Los países implicados son Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, se va a ver desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, así como los del Sudamérica, incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, y de Europa, Alemania, Austria, Holanda y España, además de Italia. Como bien mencionó Felipe, en algunos casos hay jurisdicciones tipo que son más de un profesor. España son como 4, 5, corrígeme Felipe, en el caso de Brasil son 3, México también 3, esencialmente por el tamaño, ¿no? Cuando el país considerábamos que el tamaño y la jurisdicción, la complejidad lo ameritaba, se iban agregando profesores. Además de los procesos de referencia que también mencionó Rodolfo, tiene ese enfoque de tributación de inversiones, convenios para evitar la doble imposición, y también el planeamiento tributario, deslindarlo entre el agresivo y el planeamiento lícito entre nuestros países. El objetivo en realidad del curso busca entroncarnos, hacer inversiones recíprocas entre nosotros, conocernos más. De hecho, hemos sacado un libro que se va a entregar como parte de los materiales, que se llama Taxation Inbound Outbound Between Perú and Brasil, y el objetivo es que los profesores que participamos puedan, de alguna manera, en algún momento, poder hacer trabajos similares para que tengamos white papers en principio y luego tal vez libros que sean parte también de los materiales de nosotros que somos finalmente actores de la realidad entre nuestros negocios y asesorías que hacemos a las empresas en los movimientos de Interamérica. Es un poco el objetivo del posgrado. Está dirigido para directores de impuestos, finanzas, contadores, empresarios, y tiene este eje temático, como señalé, siempre a la luz de BEPS. BEPS es muy dinámico, así que el curso dura casi 2 años, en distintos momentos, es 100% online, así que los invitamos a participar. Me despido en mi rol de codirector académico, así como para agradecer a la Universidad de Guadalajara por sumarse a ser auspiciador académico del evento, que como ven empieza en septiembre de 2020 y finiquita en febrero de 2022, esta primera edición. Muchas gracias. Gracias también, Antonio. Rodolfo, más una vez. Gracias a todos. Sí. Pues concluimos este evento. Cedo el uso de la voz a la maestra de ceremonias de Webinar CUSEA, no sin antes agradecerle a todos los participantes y sobre todo que somos parte como auspiciador económico de este mundial e importante evento de fiscalidad y tributación internacional. Muchísimas gracias. Agradecerle a todos la participación y que estamos a sus órdenes. La información de cualquiera de estos eventos está en nuestras redes sociales
del doctorado en estudios fiscales, la maestría en estudios fiscales, la maestría en finanzas y en la división contaduría del CUSEA. Bueno, pues les agradecemos muchísimo y nos despedimos. Hasta pronto. Gracias. Chao, gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego.